sus hogares y poder a través de este precioso medio llevarte el consejo de la bendita y santa palabra de Dios, creyendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y quisiera orar en esta hora. Padre, bendito y amado Dios, te pido, Señor, que por amor de tu nombre, tú bendigas, Señor, este programa. Bendice las personas, Señor, que hacen posible que este programa, Señor, salga al aire. Padre, te pido que tú abras, Señor, nuestro entendimiento y que en esta hora, Señor, tú nos hables a través, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Gracias, gracias, Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Damos gracias a ese Dios por este precioso privilegio que nos da una vez más de estar por este medio, donde quiera que tú nos estés sintonizando. Creo que dice la palabra del Señor, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y dice en esta hora el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia, mira qué lindo, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación. Cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros muchas veces no nos imaginamos que a causa de la palabra del Señor van a venir circunstancias adversas a nuestra vida, las cuales en algún momento pudieran desestabilizarnos, porque muchas personas piensan que como hemos venido al Señor, entonces nuestros problemas se acaban. Y a veces tenemos ideas tal vez no muy claras en cuanto a esto, como aquel que se casa y se casa con una idea no muy correcta, y entonces se casó con conceptos de se casaron y fueron muy, muy felices. La mayoría de matrimonios llegan al fracaso por no tener una idea clara, por no tener un concepto claro acerca de que el matrimonio es una de las empresas más difíciles a las cuales una pareja va a entrar. Voy a repetirlo. El matrimonio es una de las empresas más difíciles a la cual una pareja va a empezar. Pero a veces no se sabe esto, no se está preparado. Las preparaciones a veces son, bueno, la noche de bodas. ¿A dónde va a ir de luna de miel? Y son conceptos que es cierto que son parte del matrimonio, pero en la preparación para una vida matrimonial debe de tenerse una claridad
acerca de muchas cosas. Somos dos personas creadas por Dios de distinta manera. Al hombre lo crean y lo forman del barro, le dan forma, pero la mujer no fue creada así. La mujer fue creada de otra manera totalmente diferente. Porque así como fueron creados diferentes, también así piensan diferentes, sienten diferentes. Y eso es un conflicto en el cual, si no se tiene un buen concepto en cuanto a la vida matrimonial, a veces hay personas que piensan, por ejemplo, y dicen: ando buscando mi media naranja. Y la realidad es que no es así. No son medias naranjas. Cuando nosotros estamos pensando en el matrimonio, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dice que vio que el hombre estaba solo y dijo: haréle una ayuda complementaria. No dijo: voy a hacerle una media naranja. Pero mucha gente tiene el concepto de que va a encontrar un alma gemela. Jamás. Porque cuando pensamos en el matrimonio desde el punto de vista bíblico, vemos que el matrimonio, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo: le voy a hacer una media naranja. Sencillamente dijo: voy a hacer una ayuda complementaria. Oye, una ayuda complementaria. Cuando pensamos entonces en el concepto bíblico del matrimonio, más se nos asemeja el matrimonio como a una no media naranja, sino a un rompecabezas. Y este rompecabezas nosotros lo vamos de alguna manera a formar con piezas no iguales, sino con piezas totalmente diferentes. Piezas que de una o de otra manera no son iguales, sino se complementan. Una es una parte así y la otra parte así. Y eso es importante. Cuando se tiene un buen concepto de que no somos dos almitas gemelas, dos que me gusta el blanco, no, a mí me gusta el azul, pero a ella le gusta el rosado. Pero ella quiere pintar de rosado, pero yo quiero pintar de azul. Entonces, cuando nosotros comenzamos de una o de otra manera a darnos cuenta de que somos diferentes, como los dedos de la mano, son diferentes. Uno más gordito, otro más larguito, pero al final hay una unidad. Lo que debemos de buscar precisamente en el matrimonio es precisamente esto, una unidad. Saber que pensamos diferentes, pero que de una o de otra manera, a pesar de que pensamos diferentes, debemos de tener una unanimidad y comprender que van a haber cosas que nosotros posiblemente pensamos de una manera y que posiblemente sean vistas desde otro ángulo. Como cuando vamos a la guerra, preparamos a un soldado a la guerra, pero no lo instruimos bien. Y él va a creer que ir a la guerra es ir a la playa. Pero para mandarlo a la guerra,
hay que prepararlo, hay que ponerle el uniforme, hay que darle casco, hay que ponerle armas. Lo mismo pasa con el matrimonio. Para el matrimonio deben de haber charlas prematrimoniales para prepararnos, a enseñarnos cómo vamos a enfrentar juntos esta nueva etapa. Al no tener estos principios, entonces el matrimonio fracasa, porque no nos comprendimos, porque ella quiere que pinte de rosado el cuarto y yo quiero que se pinte de azul. Entonces, como no tenemos el mismo concepto, mejor separémonos. Y eso no es así. Hay conceptos claros y definidos. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, mucha gente dice, venga Cristo y sus problemas se acaban. Entonces, la gente viene a Cristo y piensa que sus problemas se van a acabar. Pero los problemas nunca se van a terminar. Problemas siempre van a haber. Lo que va a diferenciar ahora es que antes yo arreglaba mis problemas a mi manera, a mis ideas. Y cuando yo no podía solucionar los problemas, me ponía a fumar, me ponía a tomar. Pensaba que fumando y fumando y fumando, el problema se iba a arreglar. Mentira, solo empeoraba, porque el problema estaba y adicionalmente estaba gastando mi dinero y adicionalmente estaba yo afectando. Problemas siempre van a haber, pero la diferencia es que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios y nosotros caminamos con el Señor, sabemos que problemas siempre van a haber. Lo único es que antes, cuando yo no conocía al Señor, yo pensaba que mis problemas se solucionaban y yéndome a la cantina. Pero eso no solucionaba mis problemas. Al contrario, mis problemas aumentaban. Porque el otro día estaba sin dinero y adicionalmente con una goma, con un dolor de cabeza. Y si no me fue mal, en algún bar me robaron o me pegaron. Hoy nosotros siempre tenemos problemas. Por eso dice el apóstol, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Ellos estaban teniendo problemas, los estaban persiguiendo, los estaban, matando. Muchas personas por la fe dejaron sus vidas. Hoy el evangelio que tú y yo vivimos fue un evangelio que comenzó a crecer en medio de amenazas de muerte. Óyelo bien, en medio de amenazas de muerte. Nosotros hoy tenemos una libertad preciosa en el evangelio. Pero antes no había esa libertad. Decir, soy cristiano, era enfrentarte a los circos, a los gladiadores, a los leones, a que te fueran y te llevaran preso. El apóstol precisamente estaba él en la isla de Patmos, no vacacionando, se encontraba porque lo habían apresado, lo habían tomado en un lugar, hablando, y por eso dice él, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, lindo, yo conozco mucha gente que viene al evangelio y creen que no van a haber problemas, y cuando comienzan a haber problemas, lo primero que hacen es salir corriendo. Y dicen, no, si yo pensé que iba a terminarse mis problemas, que ya no iba a tener problemas financieros. Y fíjate que el apóstol, precisamente, Pedro, y dice que estaba con Juan, si no me equivoco, llegaron un día al templo de la Hermosa y había un hombre allí que estaba pidiendo limosna. Y dice que extiende la mano
para pedirle a los apóstoles. Los apóstoles se meten la mano, comienzan a ver y dicen, wow, no hay nada. Entonces dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levanta, pero no tenía oro ni plata. Entonces, tampoco el evangelio es para que nosotros pensemos que entonces ahora yo voy a ser bendecido y voy a tener. Si está en su propósito, está bien. Pero el hecho que tenga dinero no quiere decir que lo tenga todo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero le hacen falta otras cosas. Siempre van a haber problemas y circunstancias adversas y debes de prepararte. Yo le digo a mucha gente, honestamente, cuando yo vine al evangelio hace muchos años, vine con problemas personales, problemas externos, un montón de problemas. Pero cuando vine al Señor, mis problemas no se terminaron, pero logré algo, logré la paz interna. El tener al Señor en mi corazón me dio esa seguridad de que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, fíjate que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dice, sé tener en abundancia, sé tener en escasez. En cualquier circunstancia he aprendido a contentarme. Fíjate, así dice. Vamos a verlo como dice Filipenses. Dice que cualquiera que sea la circunstancia, he aprendido. Ve qué interesante. Dice, he aprendido que cualquiera que sea mi necesidad, he aprendido ¿a qué? A contentarme. Gloria a Dios. A contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Dice, en gran manera, Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero no había habido una oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oiga, he aprendido a contentarme. He aprendido a llorar. No, aquí no dice he aprendido a lamentarme. No, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Oye, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 4:12 de Filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a contentarse, no a lamentarse. Nosotros tenemos que aprender que en la situación que nos encontremos, yo no sé cuál sea la situación que en esta hora te puedas encontrar pasando, pero dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, óyelo bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Voy a repetir. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan, cooperan
para bien, conforme a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Hoy yo me encuentro precisamente en este lugar porque hay un propósito de Dios para mi vida y para ti, donde quiera que tú me estés sintonizando en esta hora, ya sea por la radio, ya sea por internet, ya sea por cualquier medio, por YouTube, nuestro canal. Déjame decirte en esta hora, a veces nosotros pensamos, es que, pastor, ¿cómo quiere que le dé gracias a Dios si estoy mal? ¿Y por qué solamente vamos a darle gracias a Dios cuando estamos bien? ¿Acaso Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Déjame decirte en esta hora, tengo la certeza, tengo la confianza en esta hora, que el Dios de la gloria te está hablando. Tal vez en este momento estés pasando una situación difícil. Tal vez en este momento, déjame que pueda a través del Espíritu, en esta mañana, entender el propósito de Dios para lo que el Señor quiere que ahora yo te diga. Porque en esta hora hay muchas personas que se encuentran con grandes problemas, con grandes dificultades y tienen una gran señal, un círculo así, uno que se duda. Juan el Bautista fue llamado por el Señor para predicar la palabra. Él dice que no sabía quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el que lo envió a él a predicar, le dijo: ve y bautiza a todo el pueblo en las aguas del río Jordán para arrepentimiento. Y sobre aquel que tú veas venir el Espíritu Santo como paloma, este es mi hijo. Él no sabía. Estaba bautizando personas y dice que todo el pueblo. Fíjate, no bautizó a una persona. Para que Juan el Bautista pudiera conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que bautizar a miles y miles de personas. Posiblemente él, cada vez que bautizaba a alguien, él decía: este es, y no era, este es, y no era, este es, y no era, y este es. Y posiblemente cuando llegó el que era, él ya había bautizado a miles de personas. Pues dice que todo el pueblo, todos llegaban o sea, fue un despertamiento espiritual sin precedentes. Dice, todas las aldeas, todos los lugares venían, y él bautizaba y bautizaba y bautizaba, hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores llega ante él. Y cuando está ante él, él se da cuenta que no es cualquier persona. Él sintió la presencia viva del Dios. Mira, como que hubiera estado allí. Él pudo sentir que ahora estaba ante alguien diferente, porque cuando tú y yo estamos delante de la presencia del Señor, nosotros no nos quedamos igual. Así como estás sintiendo en esta hora la presencia de Dios, eso que te baja en tu cuerpo, eso que sientes desde tu cabeza hasta tus pies, es la presencia de Dios que está allí donde tú estás y está aquí donde yo estoy. Y está emanando esa presencia de Dios. Él pudo sentir la presencia viva de Dios y ya no quería bautizarse. Mejor, bautízame tú a mí. Y dice que lo bautizó. Y le dijo el Señor: dejemos las cosas como tienen que ser. Hay un orden. Y lo deja. Y cuando lo deja y sale del agua, entonces dice que oye una voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado,
en el cual tengo mi complacencia. Aleluya. Óyelo bien, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Pregunta en esta hora: ¿será que tú y yo en esta hora podemos oír lo mismo del Señor? Que el Señor pueda decir en esta hora: mi hijo, mi hija amada, en la cual yo tengo complacencia. ¿Estamos siendo gratos al Señor? ¿No será que tenemos que examinar nuestros caminos? ¿No será que estamos haciendo lo que a Dios no le agrada? Había un rey que no agradó, no hizo la voluntad de Dios. Debes de saber en esta hora, ay Señor, debes de saber que hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Si estás dentro de la voluntad perfecta de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aunque en este momento estés pasando por valle de sombra y de muerte, no te vas a quedar allí. Voy a pasar. Aleluya, voy a pasar por este valle de sombra. No es que aquí Dios no me llamó. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Bueno, podía haberlo hecho en menos tiempo, pero debido a la dureza de su corazón, tuvo que pasar 40 años. Pero en esta hora, lo más importante, estamos agradando a Dios, porque Saúl no agradó a Dios. Hizo lo que él quería. Hizo no lo que Dios le estaba mandando. Óyeme bien, ¿estás haciendo lo que Dios te dice que hagas? Que no nos vamos a encontrar en un día cuando le digamos: Señor, Señor, y Él te vaya a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Porque Saúl era rey, pero era un rey que ya no era rey ante Dios, solamente era rey delante de los hombres, porque el Señor lo que hizo fue sencillamente desecharlo a causa de que no le hizo caso, no anduvo en la voluntad perfecta de Dios. Pero, ¿qué pasó? Le dice el Señor a Samuel: he aquí, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Aleluya. Que tú y yo seamos hombres y mujeres que seamos conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos. Entonces, Juan el Bautista está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está allí y ahora él oye la voz, y cuando le preguntan y le dicen: ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Quién eres? Yo soy alguien del cual no soy digno ni de siquiera de desatarle las correas. Y cuando lo vio pasar otro día, dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos lo comenzaron a abandonar a Juan el Bautista. Ahora las multitudes seguían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y alguien le pregunta y le dice: pero todos se van detrás de él. Y él le dice: sí, porque es necesario que todos lo sigan a él, porque él es el indicado, él es el llamado. Dios no te ha llamado a seguir hombres, sino que te ha llamado para que tú seas un seguidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. A él debes de seguir, en él debes de poner tus ojos. Pero ¿qué pasó? Todo estaba muy bonito. En los bautismos eran grandes bautismos en la presencia del Señor, pero resulta que días después toman a Juan el Bautista, Herodes, y resulta que lo mete a la cárcel. Cuando está en la cárcel Juan el Bautista, pasó un día y no se abrieron las puertas de la cárcel. Otro día, y no sé cuántos días estuvo allí, pero creo que estuvo los suficientes días
para comenzar a dudar. Cuando nosotros empezamos una etapa difícil en nuestra vida, cuando Dios nos pasa por pruebas, por circunstancias, en donde vamos a ser probados, a veces quisiéramos que fuera clic, rápido, pero a veces las pruebas y los tiempos de Dios son lentos. Decía un refrán: los molinos de Dios muelen lento. Y cuando él comenzó a ver que seguía en la cárcel, comenzó a dudar, comenzó a decirse: ¿no será que me equivoqué? ¿No será que de veras no era él el Mesías? Y entonces un día que lo llegaron a visitar, le dice: por favor, pregúntenle a él si él era el que había de venir o era otro. ¿Por qué ahora que está en la cárcel está dudando? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es así. Creemos en Dios cuando todo nos va bien, cuando todas las cosas salen, pues qué lindo, tengo un buen trabajo, tengo esto, tengo lo otro, tengo salud. Pero ¿qué pasa el día que no tengo trabajo, el día que no tengo salud, el día que tengo problemas, el día que tengo circunstancias adversas? Y nosotros decimos: pero yo soy un cristiano, pero ¿y por qué estoy pasando eso? Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, óyeme bien por favor en esta hora, óyeme bien por favor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y voy a poner como ejemplo que el que está amando a Dios es aquel creyente que es un buen creyente, no es un falso creyente, es un buen creyente, es un genuino creyente. Y aunque él sea genuino creyente, no anda en mentira, no anda en borracheras, no anda en adulterio, no anda haciendo cosas dañinas. Porque déjame decirte, cuando yo empecé en el evangelio, hace unos años, yo salí a la calle y entonces me recuerdo que me paré en un lugar y comencé a decir: los borrachos, los adúlteros, los mentirosos, los envidiosos, todas las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Si tú vives en pecado, si tú vives en esto, la palabra dice que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Una vocecita dentro de mí me dijo: eso, háblaselo, no a la gente de la calle, no a la gente que no conoce ni ha tenido una experiencia personal con el Señor. El Señor me dijo: eso, predícalo en mi iglesia, háblale a aquellos que dicen que me conocen y sin embargo hacen cosas que no deben de hacer. Allí, me dijo el Señor, en la iglesia habla contra el adulterio, allí en la iglesia habla contra la fornicación, contra la mentira, contra el robo, contra tantas cosas, allí en la iglesia. Y el Señor me dijo: ¿por qué? Porque el mundo no necesita Biblia, el mundo necesita amor. Tú no puedes decirle a un ciego: ¿por qué te fuiste en el hueco? ¿Por qué te fuiste en el guindo? No le puedes decir: ¿por qué te fuiste ahí? No te fijaste. No se fija. Tú no puedes llegar con Biblia a decirle a la gente: mire, dice que usted en la Biblia dice que... No te va a entender. Le puedes decir que la Biblia dice que se irá al infierno. No te va a entender. Pero el que le ha abierto su corazón al Señor, ese sí te va a entender. Ese sí sabe que lo que está haciendo está mal. Ahora, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Sansón era un hijo de Dios, pero no estaba bien, estaba mal. Era un hijo de Dios y como hijo de Dios nace de un milagro. Si Sansón no debería de haber nacido, si los papás no podían tener hijos, la mamá era estéril. Milagrosamente la esposa queda embarazada por una visitación, por misericordia de Dios.
Y le dicen, este niño será nazareno, será un niño consagrado, entregado para Dios toda su vida. Y resulta que el chiquito creció, y cuando crece se va a enamorar de una filistea y le comienza a decir a sus papás alcahuetes, vayan a pedirle la mano, vayan a pedir la mano. Los papás no pudieron pararse y decirle, mi hijo, perdona, la palabra dice, no hagáis yugo desigual. Se fueron, le fueron a pedir la mano y ¡fum! Fracaso. No contento con ese fracaso, se resulta enamorando de una prostituta llamada Dalila. Y ese fue el acabose total, una y otra vez. Mira, el pecado, déjame ver, te lo voy a decir, el pecado ensordece, el pecado cega. Él no se estaba dando cuenta que aquella mujer le estaba pidiendo, y cada vez que le decía, dime el secreto, era porque le habían pagado, dime el secreto, estaba ciego. Hay gente que en el pecado se cega, y tú dices, pero es cristiano. Sansón era cristiano, Sansón no era un filisteo, Sansón era un hijo de Dios, nacido sobrenaturalmente, solo que comenzó a caminar bajo la voluntad permisiva. Óyelo bien, la voluntad permisiva, no la voluntad perfecta, la voluntad permisiva. Dios permite que andes mal. Y Sansón comenzó a jugar y terminó Sansón. Fíjate que cuando el ángel le habla a la madre, le dice que este será un hijo especial para él. Nunca dijo el ángel, este va a ser un hijo que va a estar ciego. No, él no dijo eso. Pero en el camino se torció, en el camino desobedeció a Dios, y por su desobediencia le sacaron los ojos, lo tenían de bufón allá en el templo de Dagón, ahí lo tenían de bufón. Y dice que un día se reunieron todos los que pudieron, y a él le decían, miren, aquí es este gran campeón de Dios. Mira, el enemigo se ríe muchas veces de muchos cristianos que se dicen ser cristianos y están mal. Y ahí está Sansón de burla, yo no lo he llamado para burlar, ciego. Y le dice a alguien, póngame en los principales, en las columnas principales. Y cuando está en la columna principal le comienza a decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Una vez más, Señor, dame fuerzas. Y el Señor oye el clamor de aquel hijo de él y le da nuevas fuerzas, y ¡fum! Cayó toda la edificación, mató a miles de filisteos, pero se murió él. Dios no quería que él muriera aplastado, ese no era el propósito. Pero como él desobedeció a Dios, entonces, a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Son aquellos que están con Dios, caminando con Dios, obedeciendo a Dios, y de repente comienzan a sucederle cosas negativas. Y te lo voy a poner. Job, ¿qué dice la palabra de Job? Dice la palabra que Job era un malcriado, un insolente. ¿Qué dice la palabra de Job? Cuando yo veo Job, mira nada más que dice Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Te lo vuelvo a decir. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un mentiroso, no era un adúltero, no era un ladrón. Era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, y le llegaron a su vida pruebas, le llegaron circunstancias difíciles. Y fíjate que dice que los amigos, cuando lo vieron desde lejos, porque los amigos lo vieron desde lejos, y cuando lo vieron desde lejos, dice que ellos decían, wow,
pero no puede ser. Ese es, estaba hecho no se me ocurre la palabra, estaba hecho fatal, lleno de va a rascarse de los pies hasta la cabeza. Ya no vestía como vestía antes. Dice que los amigos se pusieron a llorar a la par de él, no oían palabras, lo miraban y lloraban con él lo que estaba pasándole. Pero Job estaba en el propósito de Dios. Lo que le estaba aconteciendo era un plan divino. Y cuando yo veo el plan divino, a pesar de que se quedó sin nada, a pesar de que le vino una enfermedad, a pesar de que perdió hasta sus hijos, a pesar de que sus propios amigos lo abandonaron, a pesar de que le decían estás mal, y él no estaba mal. Él era un hombre temeroso, íntegro, y dice que todo esto vino sobre este hombre. Y el final, óyelo bien, el final de Sansón y el final de Job son dos finales diferentes. Si tú ves el capítulo de Sansón y ves que el final de Sansón es: y murió aplastado por el templo. Y cuando ves el final de Job, no muere aplastado por ningún templo, no le cae ningún edificio, no muere ciego, sino, ¿sabes qué dice Job en el capítulo 40? Te lo voy a leer para que no digas que el pastor inventa. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra: yo conozco, Job 42, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado profundas que yo no comprendía. Y dice: y quitó Jehová, versículo 42, 10 de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas. Y dijo Job: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la diferencia? Van a haber problemas, como dice acá la escritura: yo, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Tal vez en este momento te encuentras pasando dificultades, tal vez como Job, te vino hasta una enfermedad. Tal vez en este momento te preguntas: ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué, si yo soy buen cristiano? Si Job era buen cristiano, Sansón no estaba bien portado. Pero las diferencias entre ambos al final es: uno pudo ver la gloria de Dios, pudo ver nuevamente duplicados. Mira, dice la palabra: no para siempre se trilla el trigo. Hay momentos donde nosotros pasamos por aflicciones, pasamos por momentos difíciles, pero el propósito del Señor es exactamente. Un día el Señor le dice a Pedro: Pedro, sí, Señor, te han pedido para zarandearte, pero tú, una vez salido de esta zaranda, tú vas a confirmar a tus hermanos. O sea, él le está diciendo al Señor: vas a pasar por etapas. Y él dijo: ay, no, Señor, me extraña, Señor, si mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Él no sabía. Tú y yo no sabemos muchas veces cuáles son los propósitos de Dios. Pero el Señor le dice: Pedro, cuando tú eras joven,
tú hacías lo que tú querías, Pedro, pero cuando tú llegues a viejo, tú extenderás las manos y otro te llevará donde tú no quieras. Y dice que él, cuando le estaban diciendo esto, dice, entendió con la clase de muerte con la cual él había de glorificar al Señor. Entendió que venía un proceso en su vida. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando iba caminando, vio a Juan y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Por qué no le dices a este lo mismo? Y dice, Señor, ¿y a ti qué? Déjalo. Si yo quiero que se quede hasta que venga. ¿Por qué? Porque los propósitos y los planes de Dios para mi vida no son los planes de Dios para tu vida. Dios posiblemente me haga pasar por valle de sombra y de muerte, pero no es que a todos nos va a hacer pasar. Hay procesos. El Señor no nos va a dar pruebas más grandes que las que nosotros podamos soportar. Pero decía el apóstol Pablo, sé tener en abundancia, sé tener en escasez. A todo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En esta hora, ¿cuál es la situación en la cual tú te encuentras pasando? Tal vez en esta hora me digas, pastor, mejor no le digo. O tal vez en esta hora te encuentres con grandes problemas financieros, con grandes problemas de salud, con grandes problemas en el hogar, con grandes problemas en tu familia, con grandes problemas con tus hijos, con grandes problemas alrededor tuyo. Déjame decirte en esta hora, una de las cosas más importantes, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros vemos la paz de Dios, no es que nosotros dependamos de una paz externa. Voy a repetirlo. La paz de Dios no es dependiendo de un contorno donde todo esté bien, mis finanzas están bien, mi familia está bien, todo está bien, pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. Pero no siempre nosotros podemos decir pura vida. Hay momentos que posiblemente tu hogar esté pasando una etapa difícil, estás a punto de divorciarte o te acabas de divorciar, se te acaba de morir un familiar, se te acaba de morir un ser querido, estás en una etapa difícil en este momento, estás pasando un proceso de una enfermedad, estás pasando problemas financieros muy duros. Tal vez en esta hora estás pasando, como dicen, por el fuego, te encuentras en este momento desorientado, dices, pastor, no sé qué hacer, mire la situación en la cual me encuentro, ya hice aquí. A veces nos encontramos topando con cerca, no hay salida. Tal vez en este momento sientas que no hay salida, que ya intentaste, ya fuiste con fulano, con sultano, con mengano, nadie te ayuda, nadie te extiende la mano, te has quedado solo. No te has quedado solo, el Señor está contigo. Aunque un día te diga, mire usted, ya está para morirse. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, para mí el vivir es Cristo. Óyelo bien, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque aunque nosotros nos encontremos en medio de dificultades adversas, dice la palabra, nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Si en este momento te encuentras caminando en medio de desesperación, en medio de problemas difíciles, si en este momento me dijeras, pastor, me gustaría que en esta hora usted supiera de mí, claro que yo sé de ti. El Espíritu Santo me dice en esta hora que te encuentras completamente, mira, igual que Juan el Bautista, con un gran signo de interrogación. Pero Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y déjame decirte en esta hora, en el Señor no existen los por qué, sino para qué. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios está conmigo, que en cualquier lugar que yo pase, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará
bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Dice, Él me librará del lazo del cazador. No temerás al terror. Cuando yo veo el Salmo 91, ¿has leído alguna vez el Salmo 91? Yo te invito, dice la palabra, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Él, dice, te librará del lazo del cazador. No temerás al terror nocturno. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. ¿Por qué? Porque no te va a tocar. Por cuanto confiaste en Él, Él te va a guardar de la hora. Por eso en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor, yo te invito en esta hora, cualquiera que sea tu situación, entrégale tu carga ahora. Dice la palabra, venid a mí los que estéis cargados y trabajados. Si nosotros tenemos problemas externos y todavía nosotros tenemos problemas internos, estamos acabados. Pero cuando tú aprendes que lo primero es sacar esos problemas internos, decirle al Señor, dice la palabra, venid a mí los que estéis cargados y trabajados. Hay mucha gente en esta hora con grandes cargas, con grandes problemas, pero dice el Señor, yo he visto tus lágrimas y te digo en esta hora, ninguna de ellas ha caído a tierra, antes yo las he recogido en mis manos. ¿Por qué no le decimos, Señor, te doy gracias? Donde quiera que te encuentres en esta hora, dile, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque en esta hora la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, a través de las ondas radiales, a través de las ondas de internet, a través de cualquier medio, el Señor allí donde te encuentres en esta hora, Él va a cambiar tu lamento en baile. Él te va a dar en esta hora esa paz que solamente Él puede dar. En esta hora, si no has recibido al Señor, dile, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y si te has apartado, dile, Señor, perdóname porque he estado haciendo lo malo. Pero en esta hora, dile, Señor, dame esa paz que solamente tú puedes dar. Dile, Señor, dame esa paz. Y que la paz que sobrepase todo entendimiento te dé esa paz interna con la cual vas a poder triunfar en lo externo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén. Gloria a Dios.